En los últimos tiempos, hemos presenciado una creciente ola de desastres naturales que ha impactado varias regiones del mundo, especialmente en Estados Unidos. Huracanes como Milton y Helen han dejado a su paso una estela de destrucción, pérdidas humanas y comunidades sumidas en la incertidumbre. Este panorama lleva a muchos a cuestionarse, ¿son estos desastres simplemente fenómenos de la naturaleza o hay un mensaje más profundo detrás? Como creyentes, es inevitable recordar lo que la Biblia menciona sobre los tiempos finales. En Mateo 24:7, Jesús advirtió sobre conflictos entre naciones y desastres naturales en diversos lugares, palabras que parecen resonar hoy y que podrían ser señales de la cercanía de los tiempos finales. ¿Podrían estos huracanes ser una advertencia de Dios? ¿Será que el Creador intenta llamar nuestra atención y guiarnos de regreso a Él antes de que sea demasiado tarde? En este vídeo, reflexionaremos sobre estos recientes desastres en Estados Unidos y cómo podrían estar relacionados con la desobediencia a los mandamientos de Dios, abordando el pecado, la profecía bíblica y los tiempos finales, para comprender la seriedad de estos eventos y lo que podrían indicarnos. El huracán Helen fue el primero en impactar, ganando fuerza de forma inesperada y arrasando la costa sur de Estados Unidos con vientos de más de 150 km/h y lluvias torrenciales. Las familias desplazadas dejaron atrás sus hogares, y Helen fue descrito como un fenómeno sin precedentes. Pero cuando aún no terminaba la recuperación, llegó el huracán Milton, aún más intenso, llevando la destrucción a niveles nunca vistos. Los expertos señalaron al cambio climático como la causa, pero como cristianos, debemos preguntarnos, ¿es solo una coincidencia o es una señal de algo mayor? La Biblia relata cómo Dios utilizó fenómenos naturales como advertencias en tiempos de rebelión. ¿Podrían Helen y Milton ser advertencias modernas, un llamado divino a reconsiderar nuestro camino como nación? Estados Unidos, que en otro tiempo fue símbolo de fe, parece ahora alejarse de los valores bíblicos. Estos desastres podrían ser el inicio de un juicio mayor, una advertencia para regresar a Dios antes de que sea demasiado tarde. Los huracanes Helen y Milton no solo nos invitan a reflexionar sobre su devastación, sino también sobre el mensaje espiritual que podrían traer. ¿Qué nos está queriendo decir Dios? ¿Podrían estas catástrofes ser un llamado final para regresar a los caminos de Dios antes del juicio? En medio de esta crisis, Estados Unidos no solo enfrenta una destrucción material, sino una crisis espiritual, evidenciando un alejamiento de los principios bíblicos. En los Estados Unidos se ha aprobado la legalización del aborto, permitiendo así la interrupción de vidas inocentes, en especial la de los más indefensos, los niños aún no nacidos. Esta decisión contraviene el mandamiento divino de «no matarás», Éxodo 8 y 13. Han sido millones las vidas perdidas, y el clamor de esta sangre inocente ha llegado al cielo. Sin embargo, el aborto no es la única muestra de rebeldía contra Dios. El matrimonio, instituido por Dios entre un hombre y una mujer desde el inicio de la creación, Génesis 2 y 24, ha sido redefinido por leyes humanas que permiten y promueven la unión entre personas del mismo sexo, una práctica que la Biblia señala como opuesta al diseño de Dios. Además de los cambios en las leyes, también ha cambiado la cultura. La sociedad parece rechazar abiertamente la moralidad bíblica. En las escuelas, se ha eliminado la oración y la enseñanza de valores cristianos, promoviendo en su lugar una cultura de relativismo donde cada persona define lo que está bien o mal según su propia perspectiva, sin tomar en cuenta los mandamientos divinos. Estos actos de desobediencia no pasan desapercibidos. La Biblia es clara: cuando una nación se aparta de Dios y abraza el pecado, las consecuencias son inevitables. En 2 Crónicas 7 y 14, Dios declara: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero, ¿ha buscado Estados Unidos el rostro de Dios y se ha humillado, o ha seguido alejándose de sus caminos? Fenómenos como los huracanes Helen y Milton podrían ser advertencias de que las consecuencias ya están aquí. La Biblia nos indica que en los últimos tiempos habrá señales en el cielo y en la tierra. Jesús advirtió en Lucas 9 y 11 sobre grandes terremotos, hambrunas y epidemias, así como otros eventos alarmantes. ¿Son estos huracanes, junto a otros desastres naturales, parte de esas señales proféticas? El aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos como huracanes, terremotos y pandemias es innegable y parece coincidir con las advertencias bíblicas sobre los tiempos finales. Estamos siendo testigos de un cumplimiento profético, de un mundo en caos antes de la venida del Señor. Isaías 12 y 20 advierte: la tierra se tambaleará como un borracho, se sacudirá como una choza, su pecado la aplasta y caerá sin levantarse. La tierra parece reaccionar al pecado humano, cada vez más, parece colapsar bajo el peso de la maldad. Desastres naturales, guerras y crisis globales no son solo resultado del cambio climático o conflictos políticos, como muchos intentan explicarlo. Para quienes conocen las Escrituras, estos eventos son advertencias. Dios nos está alertando de que el tiempo se está agotando. Aunque Dios es paciente, su misericordia tiene un límite, y los tiempos finales están más cerca de lo que imaginamos. En 2 Pedro 3:9 se nos recuerda que el Señor no demora su promesa, sino que es paciente, sin querer que nadie perezca sino que todos se arrepientan.
Estos desastres no solo buscan castigar sino despertar en nosotros una conciencia sobre la gravedad de los tiempos en que vivimos. El mundo está en caos, pero aún hay esperanza para quienes eligen volver a Dios. Las señales son un llamado a estar espiritualmente alertas y preparados, pues el regreso de Jesucristo está más próximo de lo que pensamos. Pablo, en 2 Timoteo, nos advierte, en los últimos días vendrán tiempos difíciles, los hombres serán egoístas, avaros, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles. Estos tiempos difíciles están aquí, y es momento de abrir los ojos, buscar a Dios y estar preparados, porque en cualquier momento las profecías se cumplirán y el tiempo para arrepentirse se acabará. Cuando observamos el mundo actual, parece evidente que vivimos en tiempos de gran confusión moral, desobediencia y rechazo de los valores de Dios. Estados Unidos, al igual que muchas otras naciones, enfrenta una profunda crisis espiritual. Las señales están ahí: corrupción en los gobiernos, aumento de la inmoralidad, violencia en ascenso y desastres naturales que sacuden la tierra. Todo esto sugiere que el fin está más cerca de lo que muchos piensan. Pero, ¿qué significa esto para nosotros como creyentes? Jesús nos dejó una advertencia clara: por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25:13. Este es un llamado a estar espiritualmente despiertos, a no caer en la indiferencia. Aunque el mundo nos ofrece muchas distracciones y formas de desviarnos del camino, en estos tiempos debemos fijar nuestra mirada en Jesús. Las calamidades que presenciamos no son solo advertencias para el mundo, sino también para nosotros, los que hemos creído en Él. Jesús nos llama a estar preparados y a vivir cada día como si fuera el último, no con miedo, sino con esperanza en su regreso. Como cristianos, no debemos vivir con temor. Aunque enfrentemos tiempos difíciles, tenemos la promesa de que Cristo regresará y que aquellos que permanezcan fieles serán llevados a su presencia. Pero para ello, debemos estar listos, mantenernos firmes en la fe, vivir en santidad y ser luz en medio de la oscuridad. Ante las señales y advertencias de huracanes, tragedias y desafíos, la respuesta es clara: debemos volver a Dios, arrepentirnos y buscar su rostro. En un mundo en crisis, Dios, en su misericordia, aún nos ofrece una oportunidad para regresar a Él. Sin importar qué tan lejos hayamos caído, Él está listo para perdonarnos, solo necesitamos humildad, arrepentimiento y obediencia a su palabra. Este es un momento para examinar nuestras vidas: ¿estamos viviendo conforme a los principios de Dios? ¿Estamos preparados para su venida? Los desastres, las crisis y el caos no son simples coincidencias, sino advertencias de un Dios que ama pero que también es justo. Nos llama a estar listos, a vivir en santidad y a confiar en Él. En medio de la oscuridad, existe esperanza. La palabra de Dios promete que quienes confían en Él no serán abandonados. Si regresamos a Él con arrepentimiento, Dios promete salvarnos, no solo de los desastres físicos, sino de la condenación eterna. Jesús dijo en Juan 14:1-3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Esta es nuestra esperanza: no importa lo que suceda en este mundo, tenemos una promesa eterna en Cristo Jesús. Oración por un despertar espiritual. Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones humildes, reconociendo nuestra necesidad de tu misericordia y gracia. Oramos por los Estados Unidos, sus líderes y toda su gente. Que este tiempo de dificultad sea una oportunidad para que muchos regresen a ti, busquen tu rostro y se arrepientan de sus caminos equivocados. Señor, pedimos tu misericordia sobre nuestra nación y el mundo entero. Guíanos a caminar en tus caminos y concédenos sabiduría para discernir las señales de los tiempos. Sana nuestra tierra y restaura lo que se ha perdido. Oramos para que traigas consuelo a quienes sufren, esperanza a los desesperados y fe a los cansados. Sabemos que estas advertencias no son solo para castigo, sino como un llamado a despertar desde tu amor infinito. Ayúdanos a ver la importancia de la preparación espiritual, a estar listos para los tiempos difíciles. Por favor, abre nuestros ojos a tu presencia, guíanos a vivir en santidad y fortalecer nuestra fe. Creemos que, sin importar los desafíos, tu promesa sigue vigente: tú regresarás y nos llevarás a tu presencia. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.